Hoy sí. Bueno, entonces, continuando. La cámara, Ramón. Estoy grabando ya. Pues aquí tenemos entonces el primer antecedente, jóvenes. El primer antecedente. Continuando, no solamente tuvimos este antecedente, ahora sí nos vamos a trasladar a Europa específicamente. Como les decía yo, el hecho de que manifieste, y esa es la cuestión también que tenemos que ver, tampoco vamos a desconocer o vamos a aislar los hechos que se han dado en Europa. No vamos a aislar esas situaciones, pues. Sin embargo, tampoco debemos de tomarlos como universales y como que solamente ahí han sucedido. Si ustedes ven, prácticamente la raíz más remota o prácticamente el antecedente más remoto es derivado de lo que hizo pues la cultura persa. Entonces, en el caso de los antecedentes europeos, tenemos muchas situaciones que se dieron, jóvenes. Muchas situaciones. Permítame, creo que aquí, déjeme ver. Un segundito. Tengo que atender una. Hoy sí. Bien, entonces, en relación a los antecedentes europeos, vamos a encontrar muchas situaciones que pues se impregnaron o se caracterizaron porque guardaron esa afinidad y ese apego con lo que son los aspectos relativos a lo que son los derechos humanos. Y una de esas primeras acciones ocurrió en España. Vean bien, en ese tiempo recordemos que lo que era el sistema monárquico era pues la forma de gobierno que imperaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en España? En España, en España se salen a la luz lo que se le conocen como los decretos de la Curia de León en 1188. Entonces, ¿qué fueron los decretos de la Curia de León? La historia comienza, jóvenes, cuando se reúne lo que es la curia. La curia es prácticamente está integrado por lo que es el clero, la nobleza y los representantes de lo que es el pueblo. Entonces, esos integrantes pues conforman la denominada curia. Y pues la curia se reúne en lo que es pues en España. Y se reúne por el hecho de que querían otorgar o querían tratar de establecer unas limitantes en contra del accionar del rey de ese tiempo, específicamente pues Alfonso IX de León. Entonces viene la curia y entonces la curia elabora lo que es un documento. También se le conoce como el Fuero de León. Y en ese documento prácticamente es otro ejemplo de un antecedente de derechos humanos. Entonces, el documento fue estructurado en base a lo que es un decreto. O sea, ese fue el decreto que promulgó lo que fue la Curia de León en lo que fue su reunión. Y en el decreto establecían una serie de compromisos que debería de asumirlos el rey. Específicamente el respeto a la vida, la libertad y el derecho a la propiedad. El respeto a la vida específicamente por el hecho de que el rey, recordemos que cuando hablamos de un sistema monárquico, el sistema monárquico se caracteriza porque se basa en lo que es el absolutismo, es decir, es despótico. Solamente prevalece la autoridad y la palabra del rey. Y muchas veces el rey hacía eco de su poder para a veces extralimitarse en sus funciones y cometer acciones que pues eran pues contrarias a lo que era pues
la decencia y la buena moral. Había veces de que si, por ejemplo, al rey le caía mal a alguien que era un opositor o que por quizás lo criticaba, este lo mandaba a matar. Entonces, se dieron muchas situaciones, no solamente en España, sino que en los otros reinados, pero en el caso de nosotros, la curia de León pasó en España. Entonces vienen y le establecen y le dicen al rey, bueno, estas son las cosas que usted debe de respetar. Una, el respeto a la vida. La otra cuestión es la libertad. Es decir, de que ya la población pues no tuviese ese yugo opresor, sino que tuviese la libertad de poder tener pues un poder de opinión, la libertad de poder emprender su propio negocio. Aquí no podemos hablar de libertad de culto, porque recordemos que en ese tiempo estaba la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición, pues ustedes bien saben lo que sucedió con eso. Pero sí hablaba de lo que era la libertad individual como tal. Y eso se relaciona con el derecho a la propiedad. Aquí yo siento, jóvenes, que estamos comenzando a ver los primeros indicios de lo que es ya el asentamiento de lo que es la burguesía como clase social, y que posteriormente pues va a ser prácticamente el desencadenante de lo que es el inicio del capitalismo como sistema económico. En ese momento era el feudalismo como sistema económico el que había. Como ustedes recuerdan, como se lo han enseñado, el feudalismo se caracterizó porque fue un sistema donde prácticamente, prácticamente pues se basaba en lo que era la actividad agrícola como la principal actividad económica. La tierra era el medio de producción. Existía una división donde teníamos a la nobleza, al señor feudal y a los campesinos. Un ejemplo de relacionar el feudalismo, bueno, ¿quiénes vieron María Goretti? La película. Vamos Yo a no la ver. vi, pero sé de qué se trata. Bueno, pero los que lograron ver María Goretti, si ustedes se fijan, María Goretti se crece en el contexto de lo que era un sistema feudal en ese tiempo. Porque si ustedes se fijan, ella con su familia trabajaban en el campo. Y los cultivos, o sea, ellos tenían a su responsabilidad, pues, mantener ciertas parcelas de tierra. Y esas parcelas de tierra eran de lo que era lo que era el conde, que le decían. Dígame, Ramón. O sea que los campesinos trabajaban o sea, para el rey. Les explico el feudalismo sencillamente. Escúchenlo bien. Teníamos en primer lugar la nobleza, que era el rey. Sin embargo, la nobleza, es decir, el rey, tenía a su merced o a su disposición una serie de súbditos leales. Estos súbditos los vamos a llamar los señores feudales. Entonces venía la nobleza y a estos súbditos o señores feudales le daban o le proporcionaban grandes cantidades de tierra. El detalle de que esto que hacía el rey, es decir, proporcionarles tierra a estos súbditos, no era algo que se lo daba y ya estuvo, gratis, no. El súbdito, en este caso el señor feudal, que ya se convertía en señor feudal, tenía la responsabilidad de asistir al rey en el caso de una emergencia, en el caso que el rey le solicitase su ayuda. Era algo de mutuo acuerdo. Luego, a su vez, el súbdito, cuando ya tenía a su disposición estas grandes cantidades de tierra, pues él recibía pues la categoría o el nombre de señor feudal. Venía el señor feudal entonces y hacía prevalecer su poder por el hecho de que él tenía bajo su dominio grandes cantidades de tierra. Entonces, lo que hacía el señor feudal de que le daba a los campesinos determinadas cantidades de porciones de tierra. Venía y le decía al campesino, bueno, te voy a darte estas 10 manzanas.
la tierra es mía. El campesino solamente trabajaba la tierra, hacía los cultivos y venía el señor feudal y el señor feudal fijaba cuál iba a ser la cuota que iba a corresponderle a él de la cosecha de lo que había cultivado el campesino. Obviamente que le correspondía la mayor cantidad al señor feudal solamente por el simple hecho de que él era el dueño de la tierra. El campesino solamente entonces lo que obtenía solamente era para subsistir, pues. Esto se convirtió en una forma prácticamente, una forma atroz porque los campesinos vivían en la miseria y prácticamente ellos solamente estaban enriqueciendo a este grupo social. De esa forma es que se daban las relaciones de producción en lo que es el feudalismo. En el capitalismo cambia, y eso cambia cuando se inicia, bueno, más que todo se vio más marcado con la revolución industrial en Inglaterra. En Inglaterra los antecedentes de la revolución industrial fueron en primer lugar planteados o iniciados por la ilustración que enarboló John Locke, que con la ilustración fue un movimiento político, ideológico y académico en donde se establecía de que debería de existir lo que era la división de poderes, la libertad individual y la libertad de propiedad privada. El Congreso o el Parlamento británico se inspiró en lo que son las ideas de John Locke y comenzó entonces a estructurar un gobierno basado en lo que era la separación de poderes. Esto de una u otra manera comenzó a generar mella o desmoronar el poder que tenía lo que era la nobleza. Sin embargo, no fue lo suficiente. Lo que vino a destronar el poder de la nobleza y que vino a generar el cambio en lo que es el sistema económico de feudalismo a capitalismo fue cuando las políticas que había introducido el Parlamento británico, como por ejemplo con la libertad de las personas de poder tener su derecho a la propiedad privada, comenzó en Inglaterra a surgir lo que es una clase burguesa, una clase de comerciantes que viendo que ya estaban las condiciones idóneas, comenzaron a invertir sus capitales en lo que eran industrias. Eso se comenzó a multiplicar y, bueno, explotó como la pólvora. A eso le conocemos como la revolución industrial. Ya la revolución industrial, con la revolución industrial, vemos de que la burguesía comienza a ganar más terreno. La burguesía prácticamente es la clase social que surge producto de lo que es la consolidación de la revolución industrial. ¿Y qué es la burguesía? La burguesía son los dueños de las fábricas. A ese nombre, ese es el nombre que se le da. O sea, la burguesía era como los ricos, los banqueros y todos esos. Exactamente, exactamente, los empresarios. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son, ya aquí vemos de que ya hay un cambio en lo que es la matriz económica. Y ya se pasa de lo que es la agricultura, que era propio del régimen arcaico feudal que había, a lo que es ahora un sistema más industrializado y más propiamente. ¿Estaba la clase media para ese entonces, profe, o no? ¿O solo la burguesía? No, recordemos de que, hablando desde el punto de vista del materialismo histórico, solamente existían dos clases. La burguesía, que eran las personas que eran los dueños de los medios de producción, y el proletariado. ¿Y la clase baja? Es decir, el proletariado, que nosotros le llamamos clase baja o clase media, pero se le conoce como, sociológicamente hablando, como proletariado. Y son los que solamente venden su fuerza de trabajo. Es decir, los trabajadores, pues en palabras sencillas. Entonces, ahí es cuando se prácticamente comienza a sentarse el capitalismo moderno que tenemos de hoy en día. Nutrido también con las ideas de uno de los teóricos de lo que es el liberalismo económico, conocido como Adam Smith. Adam Smith habla de lo que es, por ejemplo, la teoría del capital, de lo que es la ley de la oferta y la demanda, que existe lo que es la famosa mano invisible, que es la que controla el mercado, el laissez-faire, el dejar hacer, dejar pasar. Bueno, pero esa es otra cuestión que no
no, para no entrar, para no confundirlos, pues. Entonces, esa es la diferencia que hay. Por eso, si ustedes se fijan acá con el decreto de la Curia de León, el derecho a la propiedad privada ya es un avance, y ya son los pequeños pininos que ya comienza a dar la burguesía. Luego nos vamos a otro antecedente de los derechos humanos, jóvenes. Y este antecedente se dio en lo que es Inglaterra. Si ustedes se fijan, es casi similar. En Inglaterra, vamos a ver lo que dice acá. En Inglaterra se encuentra uno de los documentos más trascendentales en la historia de los derechos humanos, la Carta Magna de 1215. Entre ellos estaba el derecho de la Iglesia de estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos de ser libres a poseer y heredar propiedades. También estaba el derecho de las viudas para poder decidir no volver a casarse, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la protección a las personas ante los abusos de los funcionarios. Cuando se crea la Carta Magna de 1215, se crea porque en Inglaterra se estaba dando ya un antecedente muy negativo que iba en detrimento de lo que eran pues las personas comunes. Entonces se establece este documento con la intención de favorecer a la población. El primero era el derecho a la propiedad privada. Vean acá, jóvenes, que esto también influyó en el hecho de que se comenzase a proliferar en lo que era Inglaterra, lo que era esta clase o esta burguesía. Porque desde el momento en que se da luz verde para el derecho a la propiedad privada, se permite entonces, o el gobierno tiene la potestad de cuidar y de garantizar el hecho de que las personas que tengan sus negocios se le garantice su posesión del mismo o se le reconozca su derecho de propiedad sobre ellos. Otra de las cuestiones es que en ese tiempo, jóvenes, había bastante pues machismo. Y por ejemplo, cuando las mujeres se les moría el esposo, socialmente no era aceptado que la mujer quedara sola. Es decir, que tenía que, socialmente existía la presión de que la mujer tenía que volver a casarse. Sin embargo, aquí se introduce estas modificaciones y se le permite el derecho a las viudas de casarse o no, pues, o sea, ya queda a criterio de ellas, pues, ya no existía esa presión. La igualdad ante los ciudadanos. Entonces, todas estas decisiones, aquí los tengo en mayúscula, por eso se los resalto en mayúscula, para que no se les haga muy difícil a la hora de estudiar. Todos estos derechos se constituyeron ya como en el otro antecedente que existió. Ya vemos que hay dos países, pero hablando en Europa específicamente, en España y lo que es Inglaterra. Luego tenemos otro antecedente, pero este antecedente, jóvenes, aquí nos vamos a irnos específicamente a lo que era la iglesia católica, el Vaticano. Y vamos a ver que la inspiración que tuvo la iglesia para plantear lo que fue este antecedente, lo que se le conoce como la Bula Sublimis Deus, era más que todo debido a las situaciones que se estaban dando en América, producto de la conquista y de la colonización. Vamos a ver, háganme memoria cuáles fueron las atrocidades que hicieron los españoles en América. Vamos a ver. ¿Cuáles eran? ¿Las recuerdan? ¿Qué significa atrocidad? Atrocidad es algo, por decirlo así, alguna abominación crueldad. O algo cruel, crueldad, exactamente. Esclavitud. Ajá, los nativos fueron esclavizados. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? Exterminio. El exterminio masivo. ¿Qué más hicieron? Colonización. Bueno, colonizaron exactamente. Recordemos de que lo que pasó en América fue prácticamente, superó con creces el holocausto judío en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En cuestiones de números de víctimas colaterales de este proceso. O sea, en América, jóvenes, fue prácticamente una
una brutalidad desmedida la que sucedió, con la cantidad de muertes de tanto de indígenas como de esclavos negros que traían de África. También hay que ver también, jóvenes, el hecho, siempre solamente hacemos lo que es la victimización con lo que es el nativo, pero también los esclavos negros fueron objetos de, 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 de violencia, de brutalidad, que trabajaban prácticamente hasta morir en las minas. Entonces, la iglesia estaba al tanto, el Vaticano estaba, o sea, estaba viendo y era testigo de lo que estaba pasando en América. Entonces, producto de esa situación viene y dice el Papa, bueno, no es posible se siga permitiendo lo que es esta barbarie. Entonces viene el Papa Paulo III y el 2 de junio de 1537 emite lo que es un documento, se le conoce como la Bula Sublimis Deus. Y este documento hacía énfasis en el hecho de que se respetasen los derechos de los nativos en los territorios conquistados por España. Y lo que era este documento, la Bula Sublimis Deus, especifica puntualmente de que debe de existir igualdad y libertad para los nativos y que no está de acuerdo la iglesia con las atrocidades. Ahora, ustedes, ya lo que nos cuenta la historia es otra cosa, porque España no le hizo caso a la iglesia y las atrocidades pues continuaron dándose. Esto solamente fue, pues, por decirlo así, un llamamiento que hizo la iglesia y que pues España no lo cumplió. Y no solamente España, lo que pasa es que lo que era este documento iba dirigido para España, pero hubieron muchas otras potencias coloniales que también se caracterizaron por su barbarie. En el caso de los ingleses, cuando colonizaron Estados Unidos, los ingleses exterminaron a lo que son los apaches. También a los, profe, Ajá, sí. también los nativos americanos. Sí, los nativos americanos, por ejemplo, fueron exterminados por los ingleses. O sea, fue también otra, nada más de que en esas zonas eran en menores cantidades, pero todos los lugares donde sentaban colonia los ingleses se enfrentaban a eso, los Cherokee y lo que eran los apaches, como eran los También dos. conquistaron Canadá. En el caso de Canadá, lo mismo. Nada más que ya en Canadá también intervinieron otras potencias, no solamente Inglaterra, también ahí tuvo que ver también Francia y también lo que es Holanda. Holanda. Exactamente. Entonces, pero la bula Sublimis Deus iba encaminada específicamente a las atrocidades que estaba haciendo España. Luego nos saltamos del Vaticano y nos vamos para Francia. En Francia se dio un acontecimiento. Recordemos que en Francia, específicamente ya para 1789, ustedes ya lo saben, pues, la famosa Revolución Francesa. La Revolución Francesa, jóvenes, fue un acontecimiento político excepcional en lo que es la historia de Europa, porque no solamente tuvo repercusión en Francia, sino que también en toda Europa. Y esto marcó el inicio de lo que fue el desmoronamiento de lo que son las monarquías en lo que era Europa. No vale la pena aclarar. Actualmente todavía seguimos teniendo ejemplos de monarquías. Nada más de que en Europa son representativas las que hay. Es decir, son pues meramente, no tienen sus decisiones, no tienen una vinculación directa con las medidas que aplican los gobiernos que las acogen. En el caso de Inglaterra, la monarquía inglesa, lo que era pues lo que es la reina Isabel, tiene su nivel de importancia en lo que son las esferas de poder, pero ya recordemos que los ingleses tienen su parlamento y tienen su gobierno, eligen a su primer ministro. Entonces ellos ya tienen ya ese yugo que tenían alrededor del cuello, ya eso ya quedó en el pasado. Lo mismo con España. En España, si ustedes observan, hay una monarquía. Bueno, que en España ahorita se dio
lo que es el escándalo de cuando el rey Juan Carlos lo, lo, lo implicaron con algo vergonzoso, déjenme ver, pues porque Juan Carlos recibió sobornos, hay corrupción, al punto de que él abdicó. Abdicar es cuando un rey decide abandonar el trono. Juan Carlos salió huyendo, ahorita está escondido en lo que es Emiratos Árabes Unidos, porque sabe que la justicia de España lo está persiguiendo por el hecho de que hubo corrupción en lo que fue, lo que es pues su gestión. Dígame, Ramón. Que le iba a decir que eso de ver que acaba de hablar de usted de España, eso, Ajá. que lo que había hecho para que lo persigan la policía de España y el CNI. Recordemos de que España tiene su independencia en lo que es el gobierno y lo que es su congreso de lo que es la monarquía. Sin embargo, la monarquía pues tiene su cierto nivel de influencia, no al punto de generar o de decir lo que se hace el rey se hace y punto. No, hasta ese punto no, pero sí existe lo que es ese nivel donde el rey pues puede de alguna manera pues incidir. España es un país pues que mantiene contratos militares de venta de armas con Arabia Saudita y con las monarquías del Golfo Pérsico, con específicamente Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con lo que es también Bután. Entonces, España tiene una industria armamentística. España vende armas, municiones, tiene también artillería y todo. Y estos países del Golfo Pérsico son clientes de España. Pero ¿qué fue lo que pasó? Algo que es muy tradicional en las monarquías del Golfo Pérsico, específicamente Arabia Saudita y lo que, lo que son los Emiratos Árabes Unidos, que ellos les dan jugosos dádivas a lo que son los gobernantes de los países con la intención que se les den mejores condiciones en los contratos militares. Y en el caso del rey de España, él recibió muchos dineros y coimas por parte de lo que son estos países para que de esa manera el rey pues de alguna u otra manera intercediese para que se aprobasen contratos millonarios de venta de armas. El negocio de las armas, jóvenes, es uno de los negocios más lucrativos en el mundo. El mercado mundial de armas es descomunal. La venta de lo que son pues aviones de combate, artillería, sistemas antiaéreos, transferencia de tecnología para lo que es pues programas de misiles y todo eso. Entonces el rey de España había recibido por mucho tiempo esas dádivas. El problema es que él nunca reportó al fisco eso y su fortuna no correspondía con lo que él declaraba oficialmente. Ahí es cuando se comienzan a dar y la fiscalía comienza a investigar cuáles eran los antecedentes de cómo él había obtenido toda esa fortuna. Porque recordemos de que las monarquías son sostenidas por los impuestos del pueblo. Sin embargo, había muchas cosas que él no logró, como por decirlo así, justificar cómo había obtenido ese dinero. Y es que se dieron cuenta debido a que estas monarquías del Golfo Pérsico les habían dado esas jugosas dádivas. Entonces, él lo que hizo que, como él ya había sido, pues, descubierto, eso fue un escándalo a nivel mundial. O sea, su imagen había sido manchada, pues, donde la corrupción había prevalecido. Entonces él dijo, bueno, abdico y me voy de España. Sencillo, o sea, hizo el desastre y salió corriendo, salió huyendo, pero no enfrentó la justicia y se fue a esconder a Emiratos Árabes Unidos. Allá está escondido. Él está entre Arabia Saudita y lo que es Emiratos Árabes Unidos. Ahí él se la lleva, está escondido para evitar lo que es pues la justicia. Obviamente pues que como son amigos, porque él estableció lazos de amistad con los jeques y los emir
Esos son los nombres que tienen de lo que son pues, el rey Abdalá, por ejemplo, de Arabia Saudita. Él tiene bastante amistad y por eso ellos accedieron a protegerlo. Más que todo pasó con eso. Bien, volviendo a lo que estábamos. La Revolución Francesa, jóvenes, fue un acontecimiento épico, porque aquí se marca ya el fin del dominio de lo que es el sistema monárquico. Y recordemos que aquí se proclaman una serie pues, de derechos, lo que es pues, la libertad, igualdad y lo que es fraternidad. Y parte de lo que son estos derechos, jóvenes, también fueron también parte de la inspiración a la hora de que se redactase ya lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero todavía hace falta mucho para que aparezca la Declaración Universal. Cada uno de estos antecedentes, jóvenes, solamente son los primeros pasos de políticas que tienen esa tendencia de lo que son derechos humanos. Ahora, vamos ya precisamente ya a lo que es la declaración en sí de los derechos humanos. ¿Cuál es el contexto en el que surge? Aquí nos tenemos que ubicar después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial quedó de cabezas. Y también aparte de eso, el mundo quedó dividido en dos polos ideológicos. Por un lado teníamos a los Estados Unidos abanderado de lo que es el capitalismo como sistema económico, y por otro lado teníamos a la Unión Soviética abanderado de lo que es el socialismo como sistema económico. Estas dos grandes superpotencias prácticamente marcaron lo que fue el nivel de la balanza a nivel mundial. Y por mucho tiempo, las rivalidades entre estos dos bloques enormes de poder desencadenaron en lo que fue la denominada Guerra Fría. Que Guerra Fría no es que es un término en sentido metafórico, por el hecho de que las rivalidades más que todo se daban en el hecho de que existió una carrera espacial, existió también una carrera armamentística. En el caso de la carrera espacial, los soviéticos le ganaron a los Estados Unidos porque la Unión Soviética lanzó lo que fue el primer satélite en lo que es la historia de la humanidad, el Sputnik. Ese fue el primer satélite que lanzaron. También los soviéticos lanzaron el primer ser humano a lo que fue la órbita espacial. Lanzaron el primer ser vivo a lo que es el espacio, que se le conoce como la perra laica. Laica se le conoce. Bueno, se le conoció, pues, la perra laica. Era un perro, una perra, pues, que la lanzan con la intención de ver cómo era la reacción biológica de un ser vivo ante lo que son las condiciones de lo que era, pues, de estar en el espacio. No es que la liberaron al espacio, no, obviamente que no, sino que ella iba en su cápsula. Después de Laika, ya vieron de que era seguro lo que eran sus cápsulas de ascensión y lo que eran sus cohetes, y por consiguiente, pues, lanzaron a Yuri Gagarin. Pues bien, entonces los soviéticos tomaron la delantera. Luego vino Kennedy, y pues Kennedy, desesperado porque estaba viendo de que Estados Unidos ya prácticamente estaba perdiendo la carrera, en una acción desesperada, pues logran iniciar lo que fue pues lo que es el proyecto para enviar el primer ser humano a la luna. Y pues eso vino a volver a colocar a Estados Unidos en el escenario mundial. Y de nuevo prácticamente a equiparar a la Unión Soviética en lo que era la carrera espacial. Se dio la carrera armamentística, donde cada uno de estos bloques comenzaron a crear una gran cantidad de armamentos, lo que son pues los ICBM, los misiles balísticos intercontinentales, armas de destrucción masiva. Incorporan después lo que son las bombas lo que es la bomba de hidrógeno, la bomba H, que La es bomba SAR. por ejemplo, que es la bomba el SAR, que prácticamente es el arma más poderosa que se ha detonado en la historia de la humanidad, y bueno, y que fue lanzada por la Unión Soviética.
Y pues el objetivo era mandar un mensaje en decir, tenemos esta arma y si ustedes intentan algo, les va a ir muy mal. O sea, son cuestiones de donde cada potencia estaba midiendo fuerza. Lo mismo los Estados Unidos. Los Estados Unidos hacían pruebas nucleares en lo que son pues las zonas de las Polinesias, específicamente pues en lo que es la zona bueno, de los atolones de Fiji, de Bikini, donde actualmente todavía pues es un cementerio radioactivo. Lo que pasa es que generalmente no se da a conocer eso, solamente se habla de lo que se hizo en la Unión Soviética, pero no el cementerio radioactivo que hay en todas esas zonas donde hacían pruebas los Estados Unidos, lo mismo que en el desierto de Nuevo México. Hay muchas zonas en Nuevo México que la cantidad de radiación que cayó de producto de lo que es el uranio de las armas de destrucción masiva es colosal, de efectos de deformaciones y toda la cuestión. Entonces, realmente pues que la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, marcó prácticamente un antes y un después en la historia mundial. Un antes y un después. Y aquí específicamente, como lo dice, pues lo que es lo que es el contenido, aquí lo dice, vea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la recién creada Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Cuando aquí hace mención de los actos de barbarie, específicamente pues habla en relación a los crímenes de guerra que se cometieron, a los crímenes de guerra, y no solamente de un lado. O sea, aquí generalmente solamente asociamos a los crímenes cometidos por los alemanes. También los ingleses, los franceses también en sus Los bombardeos. soviéticos. Y los soviéticos en sus bombardeos también mataron Los a miles de estadounidenses, civiles. japoneses. Exactamente, mataron a miles de civiles. O sea, aquí no solamente es de decir, porque siempre ha existido también es cierto, la Alemania nazi en sus acciones hizo muchas cosas horrendas en relación a lo que fue, pues se le conoció, bueno, ya lo estableció, pues, bueno, Joseph Goebbels, por ejemplo, Himmler, con la solución final, en donde en principio hablaban de mandar a todos los judíos a Madagascar. Esa era la primera, pero vino Goebbels junto con Hitler y dijeron, no,